Cada tarde una persona luminosa se sienta con nosotros aquí en Roscas y Cotufas para conversar, compartir, dialogar. Y hoy lo hacemos con Carmelo Rivero, periodista, un emblema también del periodismo de nuestra comunidad. Carmelo, buenas tardes, bienvenido a Roscas y Hola, Cotufas. muy buenas tardes, Tomás. Gracias por esta invitación. Qué maravilla tenerte con nosotros. Lo primero que preguntamos siempre, Carmelo, el porqué de las canciones que eligen nuestros invitados. ¿Por qué has elegido la canción del Perenquén de los Sabandeños? Mira, este es un tema que nosotros hemos seguido mucho digo nosotros en nombre también de mi hermano Martín, que murió hace 2 años, hemos seguido mucho desde sus orígenes prácticamente a los sabandeños, ¿no? Cumplen 60 años ahora, nosotros somos de esa quinta, éramos niños cuando nacieron, pero de inmediato empezamos en periodismo cuando teníamos 12 años y empezamos a seguir los pasos del grupo. Entonces, con el paso del tiempo, se nos encomendó hacer la biografía de los sabandeños y efectivamente hicimos una biografía donde contábamos toda la historia del grupo con sus vericuetos, tanto en repertorio como de carácter humano, sus viajes, en fin, todo lo que concierne a la personalidad de un grupo tan numeroso y tan intrigante como este, ¿no? Y este tema del Perenquén era un tema que pasaba, no sabíamos por qué, desapercibido continuamente. Lo habían sacado en uno de los discos que habían hecho, uno concretamente, el dedicado a San Borondón, pero no era un tema que habitualmente salía en los conciertos de los sabandeños. Yo creo que se iba quedando olvidado y nosotros siempre insistíamos en que era uno de los temas que tiene más, digamos, simbología identitaria para el canario, porque hay pocas canciones o prácticamente casi ninguna sobre el lagarto y esta tiene una gran metáfora sobre el canario que tiene que tener cuidado que no te vayan a pegar un balinazo, ¿no? Y entonces ahora me han dicho que la van a incluir en un disco antológico de los 20 mejores temas de los sabandeños. Esta es la causa por la que le tengo especial predilección a este tema. Siempre duerme la siesta entre las piedras. Perenquén, no hay otro bicho libre. Los oyentes no lo ven, pero yo lo cuento, porque ahora mismo se une la radio, también a la que tiene mucha vinculación Carmelo Rivero, por supuesto, pero también el periódico. De hecho, Carmelo está en la radio, mientras tiene los periódicos en la mano, que entiendo, Carmelo, siempre forman parte de esa rutina. Sí, ¿no? Y el hábito, ¿no? El hábito de estar... ahora ya tenemos también también tengo el móvil, porque está el periódico de papel de toda la vida, que a uno le ata a los orígenes de esta profesión, y luego están las ediciones digitales, ¿no? Y es verdad que hay una cierta dependencia del momento, minuto a minuto. Y fíjate que estoy jubilado, pero esta es una especie de hábito, ¿no? Que se adquiere y que, bueno, yo creo que es enfermizo, sinceramente. ¿Cómo te imaginabas la jubilación, Carmelo? ¿Te daba vértigo decir cómo voy a perder ciertas rutinas que uno adquiere, además cuando uno ama tanto la profesión a la que se ha dedicado toda la vida? Pues fíjate, yo la he llevado a cabo tal como la había planificado, sin mucho plan, sino simplemente tal como me la había imaginado. O sea, yo efectivamente me jubilé en la faceta en la que estaba, que había sido la última etapa con el diario de aviso. Había estado pues al frente del periódico, había ocupado varios puestos, tenía, digamos, una dedicación plena que mezclaba lo profesional puramente periodístico con lo directivo. Y eso pues te generaba una doble vida dentro del periodismo. Y bueno, pues me quito la parte orgánica, directiva, de responsabilidad, y lo que haré luego es ejercer el periodismo que a mí me gusta de manera absolutamente voluntaria, que es lo que he hecho. Entonces, efectivamente, sigo escribiendo en el periódico, sigo haciendo cosas, estoy proyectando cosas nuevas y aparte luego también tengo más tiempo para eso que no tenía antes tanto, porque, en fin, el periodismo es verdad que te absorbe mucho. Para escribir libros, estoy metido en varios proyectos, para leer más, que a veces pues casi te apetece leer más que escribir, porque has tenido no el tiempo suficiente para leer y quieres aprovechar. Pues tengo más tiempo para esas cosas, y para mi hijo, que también le dedicaba no el tiempo que debía cuando estaba metido de lleno en el periódico. Y ahora pues sí le dedico bastante tiempo a mi hijo, que tiene 14 años, va a cumplir 15, y está en una edad en la que también es importante estar junto a él, ¿no? Carmelo, ¿la profesión te tomó a ti o tú la elegiste a ella? Mira, yo creo que eso es un misterio que nunca se sabe a ciencia cierta, ¿no? Es verdad que hay gente que nace con mayor, digamos, propensión. O sea, digamos que tiene una propensión. Si cupiera la propensión genética, pues es posible que haya gente que tenga cierta propensión genética. En el sentido de que, bueno, lo genético tiene también una lectura bastante más amplia de lo que solemos creer. No es que esté en un gen,
en tu ADN, sino que en lo que puede ser tu parte álmica. Tú eres una persona que, en fin, que tienes unas manos, una cabeza, unos pies, un corazón, un cuerpo, pero tú tienes dentro un espíritu, ¿no?, que te tiene marcada una trayectoria a lo largo de un tiempo. Y es posible, estoy convencido de que ahí tienes una propensión. O sea, eso que puede ser tu fuerza energética puede ir hacia la medicina, o las vocaciones, ¿no?, o puede ir hacia la arquitectura, puede ir hacia el arte, las letras. Y yo tenía claramente, y mi hermano también, teníamos una propensión más literaria. Teníamos también elementos que nos coadyuvaban a generar esa especie de afición a las letras, que era que nuestro tío Francisco Martínez del Rosario, digo nuestro tío porque ha sido el tío más señalado, pero teníamos más tíos, claro, y cada uno aportaba lo suyo. Pero él, desde muy pequeñito, nos llevaba a su librería, que estaba en la calle Castillo. Era una librería muy simbólica de Santa Cruz, La Prensa, estaba en Suárez Guerra con Castillo. Y claro, nosotros con apenas eso, antes de saber leer y escribir, ya estábamos en la librería. Entonces, pues nosotros nacimos rodeados de libros, leíamos mucho con él, con nuestro tío. Cerca de la librería estaba el periódico La Tarde, que está pues a 2 pasos, sigue estando el edificio allí, el edificio del Águila, donde estaba el antiguo diario La Tarde, que luego desapareció, que era un periódico histórico, y etcétera, etcétera. Todo, digamos que la geografía de aquel lugar, incluso estaba el Radio Club, la antigua Radio Club estaba un poquito más allá, en Suárez Guerra, y nosotros al final acabamos trabajando primero en La Tarde, donde debutamos a los 12 años, después en Radio Club ya con unos años más tarde, luego pasamos también al periódico El Día que dirigía Ernesto Salcedo Vilches, que está en la avenida Buenos Aires, y definitivamente esta era nuestra profesión. Mira que nos involucramos en muchas cosas al mismo tiempo, porque estábamos estudiando en la universidad, unos años, estuvimos bastantes años trabajando también por las mañanas en Caja Canarias, que fue una gran aportación para nosotros, porque tenía un departamento de vida cultural, de obra social y cultural, que nos sirvió mucho. Y todo eso al final confluía en que, bueno, era compatible con el periodismo, y al final nos dedicamos absolutamente al periodismo. Un periodismo, además, por ejemplo, en unos años con el final del franquismo, en aquella época también en la que España se reconfiguraba, iban hacia un modelo diferente y desconocido, también aquí en Canarias, y con nombres propios, por ejemplo, como el de Antonio Cubillo, es el líder y padre del independentismo canario, ya fallecido, el fundador del MPAYAC, del Movimiento por la Autodeterminación y la Independencia del Archipiélago Canario, a quien conociste muy bien, Carmelo. Sí, sí, mucho. Además éramos vecinos porque él vivía cuando regresó en Ramón y Cajal y nosotros un poquito más abajo de su casa, en la misma calle, ¿no? Pero nosotros sin conocerlo físicamente, porque fue cuando regresó, cuando nos conocimos personalmente, como periodistas sí estuvimos muy vinculados porque lo llamábamos directamente a Argel para hacerle muchas entrevistas y hacer un seguimiento del movimiento que él lideraba, porque nosotros trabajábamos entonces en prensa nacional, estábamos entonces en la revista Triunfo. Luego estuvimos en la revista Reporter y estuvimos en varios medios de comunicación nacionales antes del País. Pero entonces, claro, en esos medios interesaba mucho, especialmente de Canarias, el gran conflicto que había con Antonio Cubillo, ¿no?, que estaba reivindicando la independencia de Canarias y que planteaba un problema internacional a España, ya desde la época de Adolfo Suárez, cuando empezó la transición a la democracia, y luego ya en el gobierno de Felipe González, en plena democracia, hasta que sufre un atentado Cubillo, que casi le cuesta la vida, y luego Felipe González negocia a través de Alberto de Armas, un ex senador tinerfeño muy querido en Tenerife, que era amigo personal de Antonio Cubillo, que lo fue a visitar a Argel para un poco coordinar el que por qué no regresaba después del atentado, que había sobrevivido, estaba bastante afectado físicamente, pero que regresara a su casa, a su tierra. Y eso lo hicieron en esa época. Pues con todo ese tiempo lo conocimos antes vía telefónica y luego ya personalmente, y además nosotros sí pudimos ir historiando en las informaciones que te digo a nivel de prensa y de medios de comunicación nacionales, cuál era la verdad, el quid de la cuestión de aquel conflicto que entonces, es como si ahora en España, donde todo el mundo mira para el caso catalán, el proceso, o cuando estaba ETA en el País Vasco, aquello fue un momento en el que el Estado, España, miró especialmente hacia Canarias porque ya habían asumido lo del terrorismo de ETA, pero no se habían enfrentado a un problema que iba un paso más allá que el vasco, que era que pedía en Naciones Unidas la descolonización de un territorio. Y lo peor del caso, porque aquello incluso lo pude vivir en América, en algunas visitas que hice como enviado especial para intentar conocer esto y otros temas, que es que Naciones Unidas se planteó
un dossier que está todavía en el comité de los 24, un dossier para descolonizar Canarias, porque había razones de carácter geoestratégica, histórica y política que podían permitir que Cubillo defendiera con cierto fundamento que este territorio era un territorio conquistado y colonizado, como efectivamente lo había sido en la historia, y no un territorio continental, como efectivamente geográficamente era evidente que eran islas y no continentes. Y que eso podía entrar en un plan que entonces Naciones Unidas estaba llevando a cabo, que tenía además fecha límite, que había que descolonizar todos los territorios, sobre todo los archipelágicos, los insulares que habían sido colonias. Pues en ese lío España se planteaba cómo salir de una encrucijada que no tenía una salida fácil. Entonces por eso estaban muy preocupados, ¿no? Era un tema periodístico de especial interés. Y en contextos como ese, y además con la perspectiva del tiempo, Carmelo, tú que lo conociste, que lo viviste, que cuentas además todo ese contexto, ¿la figura de Cubillo está desvirtuada, está mitificada, está correctamente contextualizada? Yo creo que sí. Él tuvo muchos aspectos, algunos le favorecían y otros le perjudicaron, como aquella bomba, llamamos bomba, eran cócteles Molotov y eran también bombas caseras. No llegaron a utilizar bombas de la importancia y de la gravedad del material que utilizaba ETA. Aunque tenían contactos con ETA también, pero ellos no llegaron a utilizar ese tipo de bombas, como nos podemos recordar, bombas que producían muchísimas víctimas y que destruían edificios, etcétera. No, el voltaje de las bombas del M para allá eran las llamadas bombas caseras, que eran de fabricación casera y que tenían más un efecto de asustar y de generar ruido que de causar muertes. Pero es verdad que cuando juegas con fuego te quemas. Y entonces ellos pusieron alguna de esas bombas en varios sitios, incluso anecdóticamente una vez mi hermano y yo paseábamos por Ramón y Cajal, donde digo que vivíamos, y justo cerca de la casa donde luego volvería a su tierra Antonio, y reventó uno de esos cócteles que entonces no sé si era, aquello fue realmente un cóctel molotov más que una bomba, pero que produjo una explosión tremenda en un concesionario de coches. Y nosotros pasamos por allí, al minuto estalló aquello, y llegó la policía y tal, y hasta se sospechaba, efectivamente, era un artefacto del M para allá. Pero pusieron uno en el aeropuerto de Gando que obligó al desvío de aviones y produjo el famoso, tristemente famoso y dramático accidente, el récord de la historia de los jumbos, ¿no? Que claro, tenía un efecto que había tenido una incidencia a causa de, en la concatenación de causa aparecía el que se desvió el tráfico hacia Tenerife porque se produjo aquella bomba del M para allá en Gran Canaria, en el aeropuerto, ¿no? Entonces eso a él le afectó, lógicamente, tanto a él personalmente como en su imagen hacia afuera, ¿no? Su imagen como organización política o pseudoterrorista. Pero luego tenía aspectos que eran sin duda a favor de su personalidad y de su aportación a lo que puede ser el imaginario colectivo canario. Fue un gran defensor de los guanches, como entonces los sabandeños, un gran defensor de la cultura aborigen, de la cultura popular, de la identidad del canario, y imprimió en el isleño que entonces era, no había autonomía, un archipiélago dividido en dos provincias y sojuzgado directamente por el centralismo de Madrid, le dio respeto y personalidad diciendo: somos un pueblo que tenemos que optar a lo que entonces Secundino Delgado en su momento dijo que era la autonomía, decía Secundino Delgado, en términos de autogobierno, que es lo que luego hemos tenido, ¿no? Esto, una autonomía, un autogobierno, una comunidad autónoma. En eso él fue sin duda un avanzado, un anticipado, un adelantado. Y posiblemente su ideario no era realizable en el contexto que él planteaba. Él quería una república africana canaria vinculada a los países africanos. No habría sido ningún avance. Evidentemente hemos acertado más siendo una comunidad autónoma en el contexto de un Estado como España dentro de Europa, con personalidad propia y con un gran autogobierno, que al final nuestro autogobierno es casi equidistante al de los catalanes y los vascos. Con lo cual, la historia que Cubillo imprimía no la consiguió tal como él la retrató, pero es verdad que él aportó mucho a concienciar tanto en España, Madrid, como a los canarios en nuestra tierra, que había que tener respeto por nuestra dignidad como pueblo. Y eso está es un aval de él y está en el haber de su trayectoria, ¿no? Y no sé si queda algo de aquel independentismo de Cubillo, si se ha transformado también. Hemos visto que los nacionalismos se transforman y se adaptan. No sé si en el caso del archipiélago, ¿cómo lo radiografiaría, Carmelo? Yo creo que el independentismo como tal sufrió una brecha considerable. Justo con el atentado de Antonio Cubillo hubo unas grandes redadas en Canarias, muchísima gente fue detenida y prácticamente a algunas se les arruinó la vida. Ahora estos días se está emitiendo la vida de Hermógenes Afonso Upalupa, que era uno de los
personajes más interesantes que había en el MPAYA, era un hombre dedicado a la cultura. Y en eso que he dicho yo, de aportar la defensa de la identidad de la cultura y la dignidad de como pueblo, Upalupa tenía un grandísimo trabajo y una gran labor en su haber, ¿no? Bueno, pues y ahora se ha hecho un documental, sus hijos lo han promovido. Que lo presentamos aquí el martes con nuestra compañera Paula Linares. Hablamos también de ese documental maravilloso que está disponible es una gran para obra, que lo recuperen. Sí, se está ahora emitiendo, ¿no? Entonces es maravilloso porque esa historia para generaciones que no la vivieron puede sonar, tal como la contamos aquí, a algo que no se sabe lo que es. Hay que escuchar ahí, porque ahí se cuenta la historia de este hombre de Upalupa. Pues en aquel contexto se creó un independentismo que tenía una capacidad movilizadora que coincidió con algunos acontecimientos colaterales, pero que confluían en el independentismo. El caso de Bartolomé García Lorenzo, confundido con el Rubio y asesinado por las fuerzas de seguridad del Estado en un barrio de Tenerife, en Somosierra. La muerte de Javier Fernández Quesada en la fachada de la Universidad de La Laguna, prácticamente en las escalinatas, en el contexto de una huelga sindical de diferentes sectores. Las movilizaciones y las huelgas que se fueron sucediendo por diferentes motivos sectoriales, de sectores que defendían cosas y que se incorporaba ese aspecto, digamos, nacionalista. Eso generó el movimiento de la Unión del Pueblo Canario, que cuando hubo democracia y se tradujo en votos, consiguieron alcaldías en Gran Canaria, en Las Palmas, consiguieron un diputado, Fernando Sagaceta en el Congreso. En fin, había un, digamos, caldo de cultivo. Y el propio MPAYA, que nunca tuvo éxito electoral, porque luego lo intentó y no tenía éxito electoral, había sido el gran motor movilizador de esa cultura. Era un movimiento muy espontáneo, las células que organizaba Cubillo eran absolutamente autónomas, independientes, con lo cual los atentados ni siquiera él los podía controlar, los atentados entre comillas de lo que antes comentaba de las bombas caseras, y digamos que fue todo muy voluntarista, pero ese independentismo desapareció prácticamente de la faz de las islas cuando a Cubillo le intentan asesinar las fuerzas de seguridad del Estado a través de un atentado organizado por el comisario Conesa, que además tenía infiltrado en el MPAYA a José Luis Espinosa, que estaba en Argel junto a Cubillo, y que fue el que organiza el atentado con 2 exmiembros del Grapo, que estaban en la cárcel, a los que les ofrece algún tipo de ventaja para sus circunstancias judiciales si asesinaban a Cubillo y lo disfrazaban de un atentado musulmán, es decir, cortándole la cabeza. Cubillo tuvo suerte, efectivamente lo esperaron a las puertas de su casa en el zaguán, y cuando pulsa el botón del ascensor, pues le acuchillan letalmente, ¿no? Cae, en fin, tiene un desangramiento grave y a las vísceras se le salen al exterior e intentan cortarle la cabeza. Cuando le van a cortar la cabeza aparece un vecino que Cubillo siempre nos contaba, que creo que era un señor alto y grueso, que parecía y que se asustaron los dos, digamos, Grapo, se fueron huyendo porque vieron que venía un monstruo hacia ellos, ¿no? Y él escapó, lo llevaron al hospital. Bueno, el hombre salvó milagrosamente la vida, había fútbol además en Argel y las calles estaban libres y se salvó. Pero el independentismo también se quedó truncado en ese momento porque Cubillo quizá digamos que se hubiera guardado a lo largo de todo ese periodo la capacidad de movimiento que él tenía, que era capaz de moverse por toda África, por la Organización de la Unidad Africana, la OUA, y tenía mucho predicamento. Él iba a viajar además con el secretario general de la OUA, iba a viajar en esos días, poco después del atentado al que hemos hecho alusión, a Nueva York, porque iba, digamos que a mover el expediente que antes cité, y eso a España le hubiera supuesto un disgusto tremendo, porque posiblemente hubieran movido el expediente y Naciones Unidas hubiera movido algún hilo. Vete a saber qué papel hubiera movido, pero a España eso le suponía un disgusto de política internacional. El atentado fue organizado milimétricamente para que no llegara a Nueva York. Además, le estaba esperando también otro agente alemán, el agente Maus, que estaba vinculado al sector turístico canario, para, si fallaba el atentado de Argel, pillarlo cuando cogiera el avión hacia Nueva York en un aeropuerto, creo que en Italia, no recuerdo bien de memoria, en un aeropuerto donde tenía ya previsto Cubillo hacer escala y matarlo allí. Con lo cual, aquello fue un acontecimiento que nunca en la historia política de España se recuerda de esas características. Tenía una gran magnitud, pero el Estado consiguió su objetivo, que era abortar el independentismo y el gran follón de descolonización de Canarias que se produjo en los años 70, como he dicho, justo cuando muere Franco y llega la transición y la democracia. Ahora lo que hay es un nacionalismo que hereda el empuje, en fin, la vitalidad que tenía la Unión del Pueblo Canario,
la semilla de aquello que fue el independentismo, que quedó en el inconsciente de la gente y que se ha traducido en que haya partidos como Coalición Canaria que efectivamente beben de la fuente del nacionalismo para poder estar presentes en la vida política, ¿no? Estamos conversando en esta tarde con el periodista Carmelo Rivero. Esto no puede ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Te amo, eternamente te amo. Si me faltaras, no voy a morirme. Me sabe fatal interrumpir a Pablo Milanés, es otra de las canciones que nos traes, Carmelo, para esta tarde. No sé si pudiste conocerlo alguna vez. Pues mira, hablé mucho con él por teléfono y mi hermano lo conoció, y yo lo conocí también, muchísimo. Mi hermano lo conoció más porque fue, digamos, el que me lo descubrió en uno de los primeros viajes. Yo creo que fue el primero que hizo mi hermano fuera de Canarias, cuando tenía 16 años. Con sus ahorros se fue a Cuba, ¿no? Y entonces él tuvo la oportunidad de ir a la casa de un tal Pablo Milanés para entonces, ¿no? Era absolutamente desconocido aquí en Canarias, en España, no sonaba la Nova Trova, estábamos todavía en la dictadura con Franco. Y vino contando maravillas de que había estado con un hombre que lo recibía prácticamente en la cama de la casa, que estaba siempre con la guitarra, componiendo y cantando, y que era una maravilla, y que había un movimiento en Cuba que era la Nova Trova cubana. Y entonces eso fue lo que nos dio idea, sobre todo a mi hermano, para que años después él me dijera, vamos a promover un movimiento aquí. Se creó el movimiento de la nueva canción popular canaria, que tuvo una vigencia de una década, y fue extraordinario, donde convivían muchos géneros musicales. Y a Pablo, pues Martín lo conoció mucho, yo también, luego ellos viajaron aquí, Caco Senante hizo de anfitrión de una visita de Pablo y de Silvio, que los llevamos además a locales de ensayo del movimiento nuestro, de la nueva canción, años después, como dije, creado para esto, para la canción popular, y era una persona extraordinaria. Luego él vivió en Madrid mucho tiempo, era muy amigo de Caco Senante, falleció hace poco. Y era un auténtico compositor, una voz deliciosa y en fin, una simbología en todas sus letras y una inspiración extraordinaria. Tenía una gran calidad como músico, como juglar. Era un hombre que tenía también una visión personal de la Revolución Cubana. Admiraba mucho, por ejemplo, a Fidel Castro, pero no tragaba, por ejemplo, a otros dirigentes de la Revolución, y por eso, en cuanto prácticamente murió Fidel, él se desligó. Su relación con Silvio era muy estrecha, pero se fue distanciando con el tiempo, también por cosas que tenían que ver con la ideología de los dos. Él se sintió más cómodo con su mujer en Madrid los últimos años de su vida, y siempre estuvo muy afectado de una dolencia, de muchas dolencias físicas, de una salud muy precaria, hasta que no pudo más, ¿no? Y nos dejó cosas como esta, ¿no? Esta preciosa canción de Yolanda, Eternamente, ¿no? Yolanda, eternamente, Yolanda. Justamente hace 2 semanas, en las fiestas fundacionales de Las Palmas de Gran Canaria, Mestizaje ofrecía un concierto con Carlos Varela y con Aide Milanés, la hija de Pablo, un concierto precioso, con 20 canciones de Pablo, y precisamente estaba ahí también Rosa Milanés, otra de sus hijas, y Nancy, su última pareja, que además recordaba una relación muy especial que surgió, además ella nos contaba, en el ámbito de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? También la vinculación con el archipiélago canario y con esas visitas. Mencionabas también a Pablo Milanés con Fidel Castro. A Fidel Castro tú también pudiste entrevistarlo, Carmelo. ¿Cómo era un líder en esas esferas, en esa distancia corta? ¿Llegas a percibir cierta desconexión también en algún momento de líderes de este tipo con lo que pasa en el mundo, con lo que pasa en su mundo?
Tú dices que sí, capto cierta desconexión entre aquellos líderes y los de ahora, o de aquellos líderes con su realidad. Con su realidad, precisamente Bueno, fruto del poder, que ahora que hablamos de que los líderes sí, a veces sí. están en burbujas. Mira, el caso de Fidel era un caso excepcional. Hay una hermosa biografía sobre Fidel Castro de Tad Sul, que yo recomiendo a quien quiera conocer un poco tanto la vida personal de Fidel, del sujeto en sí mismo, como la propia revolución. Y hay mucha bibliografía, amplísima bibliografía. Pudimos conocer mucho a Fidel a lo largo de muchos años, porque hacíamos muchos viajes a Cuba por la música, por las afinidades familiares, y al final, pues efectivamente tuvimos un contacto con Fidel, que se produjo la primera vez por un prólogo que él hizo para un libro nuestro sobre Paco González Casanova, que lo hicimos con Julio Hernández García, el historiador americanista. Paco era un hombre que había ayudado a la Revolución Cubana desde aquí, mandándole medicamentos y demás, y Fidel le escribió un prólogo. Y ahí lo conocimos, y a partir de ahí se fue creando una relación cada vez más estrecha. Fidel tenía una capacidad de liderazgo que sí es verdad que no se ha repetido a lo largo de la historia. Es un caso singular, porque los líderes suelen ser líderes, sobre todo los líderes de países importantes. Cuba es un país pequeño, pero sin embargo tenía un líder que era de un tamaño impresionante, comparado en aquel momento con cualquier otro líder que estuviera en cualquier país del planeta. Y siempre destacaba. Cualquier ciudadano, dirigente de la oposición, del gobierno, de cualquier país, de cualquier ideología, de izquierda, de derecha, que le diera la oportunidad de conocer a Fidel, no perdía la oportunidad. Un ejemplo palpable fue el de Manuel Fraga Iribarne, un hombre de derecha, muy de derecha, que venía de un gobierno franquista, que era gallego y que tuvo la oportunidad de ir a Cuba y de conocer a Fidel, y se enamoró de Fidel Castro. Vino, además, lo invitó a su tierra, y Manuel Fraga nos decía a nosotros: sí, tenemos distancias ideológicas siderales, pero yo tengo una simpatía personal muy estrecha hacia este hombre. ¿Qué pasa? Que Fidel es un personaje muy polémico, porque una revolución socialista como la que él y su hermano Raúl y el grupo de guerrilleros de Sierra Maestra planteaban, en aquel contexto era normal. Cuando empezó en los años 50, ellos en el 59 consiguieron entrar en La Habana y haber derrocado a Batista. Entonces, en América Latina se producían, y en África, se producían revoluciones de ese cariz, y siempre eran revoluciones mediante la lucha armada, porque los regímenes dictatoriales eran militares y eran muy duros. Entonces no había manera de aspirar a una democracia para tumbarlos en las urnas, ni cosa por el estilo. La única manera era mediante una revolución de carácter violento. Estados Unidos, en América, estaba siempre de alguna manera ventilando, animando, alentando las dictaduras, porque eran el patio trasero americano. Y estas revoluciones nacieron también con un carácter antiimperialista, anti-norteamericano, anti-yanqui. Claro, el símbolo máximo era la Revolución Cubana, que tenía toda la simpatía. Estaba la figura del Che Guevara, estaba la personalidad de Fidel Castro, estaban muchísimos personajes, y había gente del mundo de la cultura que tenía un gran brillo. Por eso Gabriel García Márquez se hizo un hombre de la Revolución Cubana, porque ahí estaban los mejores escritores. La simpatía por las letras que había en Cuba. Lástima que Guillermo Cabrera Infante, que también era un hombre de ese mismo cariz, sin embargo luego se distanció y se exilió en el Reino Unido. ¿Cuáles eran las contradicciones de Fidel? Que la revolución no triunfó militarmente, pero luego no logró triunfar socialmente. Llevar a cabo la revolución tropezó con varios obstáculos. El embargo norteamericano, que fue un error de Estados Unidos, pero Estados Unidos tenía como objetivo hacer fracasar la revolución. Pero eso produjo sufrimiento de las poblaciones. Con el embargo de los norteamericanos, Cuba gira hacia la entonces Unión Soviética. Y no nos olvidemos de la crisis de los misiles. Esa crisis de los misiles se produce de una manera brutal, porque fue un riesgo de guerra nuclear entre la Unión Soviética y Estados Unidos. O sea, la Unión Soviética, entonces, al ver que peligra la, digamos, supervivencia de la Revolución Cubana, porque entonces los americanos estaban atacando, generaron toda una contrarrevolución con los llamados gusanos, que llamamos los castristas, y que hicieron un desembarco en Bahía Cochino para intentar derrocar a la Revolución Cubana. Sin embargo, digamos que lo siguiente era que atacaran por el aire y destruyeran digamos, La Habana y parte de Cuba, y que afectara a la revolución. A mí me dijo personalmente Fidel Castro que efectivamente si Kennedy hubiera atacado con sus medios militares de ultimísima tecnología, entonces por aire, la revolución cubana no duraba 24 horas. Curiosamente, Kennedy decidió no atacar por aire a Cuba y rematarla. Fidel siempre estuvo muy agradecido a Kennedy por eso, y él me dijo personalmente que acababa de estar con él
en el Palacio de la Revolución, un hijo de Kennedy, que creo que era... que además murió después en un accidente aéreo. Un hijo de Kennedy, el más joven de ellos, y le había dicho: transmítele a tu familia mi agradecimiento y mi reconocimiento a tu padre, porque yo sé que él hubiera acabado con nosotros. Bueno, en ese contexto sobrevivieron, pero claro, cuando digamos que en aquella crisis de los misiles, Rusia y Estados Unidos estuvieron negociando en secreto una solución y la encontraron afortunadamente. Si no hubiera habido posiblemente que uno de los dos atacara, se convertía en una guerra nuclear. Imagínense lo que hubiera ocurrido. Eso lo vivió Fidel en carne propia y en primera línea de fuego. Y entonces luego, cuando pasaron los años, la Unión Soviética siguió apoyando a Cuba, pero sus acuerdos con Estados Unidos después de esa crisis de los misiles llevaron a la conclusión de que Cuba se quedó prácticamente sola ante su destino. Y no fue capaz, ni con el azúcar que tenía, ni con el tabaco que tenía, ni con los medios, las materias primas que tenía, de poder dar de comer a ese pueblo, que al final lo ha pasado muy mal y lo sigue pasando cada vez peor, y es una verdadera pena porque aquello fue un fracaso finalmente. Carmelo, antes de acabar, te voy a presentar a nuestro compañero Víctor Reyes. Hola, Víctor, buenas tardes. Ahí te vamos a escuchar ahora, Víctor. Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Carmelo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Porque buenas tardes. nunca avisamos, Carmelo, siempre acabamos con un test final que hace nuestro compañero para terminar de conocerles, Víctor. Sí, Carmelo, nada, va a ser un test muy rápido, son preguntas rapiditas y espero una respuesta también rápida por tu parte, porque así es como conocemos a la gente a veces, incluso un poquito mejor, de lo primero que se le viene a la cabeza. Así Fíjate que voy... que yo te advierto de una cosa. A ver. Yo me he dedicado toda mi vida a preguntar. Pues mira. Yo soy un pésimo, pero pésimo contestador de test. Pero No, pésimo. lo dudo. O sea, lo dudo. nunca he contestado un test que tuviera un aprobado. Te pondremos nota al Te final, pondremos Carmelo, nota, sí, así sí, que sí, vamos así a que ver, Víctor. debe ser breve. Venga, Dale voy ahí. con la primera. Carmelo, si pudieras volver a entrevistar a una sola persona de todas las que has conocido a lo largo de tu carrera, ¿a quién elegirías? Fidel. Venga. ¿Cuál ha sido el momento más emocionante que has vivido en tu profesión? Claro, emocionante aquí, esto sí que merece una reflexión, porque emocionante, bueno, sí, hay otra, Breve. Hay otra emocionante, sí. Gorbachev fue un personaje al que pude conseguir conocer de cerca, me costó muchísimo y fue un acontecimiento en mi vida, eso, emocionante. Pues nos quedamos con eso. Y la última pregunta, ¿a qué personaje de la historia de Canarias te habría encantado entrevistar? Hombre, Vieri Clavijo. Pues mira, pues ahora te voy a pasar a un compañero, que es un compañero muy especial, nuestra inteligencia artificial, Achinet. Hola, Achinet. Hola, Carmelo. ¿Listo para unas preguntas rápidas? Él te va a hacer la siguiente. Vamos con la primera. ¿Recuerdas cuál fue tu primer artículo publicado y tu sensación al verlo en prensa? Sí, fue sobre Taganana, era un trabajo sobre el pueblo de Taganana y fue emocionante porque era lo primero, con eso comencé en el periodismo. Si no hubieras sido periodista, ¿a qué te habrías dedicado? Seguramente a nada, o sea que yo no tengo otra opción profesional. Si pudieras reencarnarte en un animal, ¿cuál serías y por qué? Es posible que un conejo. Pues mira, Carmelo, pues muy bien. Y tú diciendo que no eras de... Lo has de hecho muy bien, respuesta Carmelo, breve. Porque las respuestas de los test son siempre engañosas. No es verdad que sean psicológicamente infalibles, son muy engañosas. Siempre que respondes una cosa, cuando terminas de responderla te acuerdas de otra cosa. O sea que eso no coincide, no funciona como elemento para, sobre todo lo que tú estabas diciendo, que el objetivo es conocer Sí. de verdad a esa persona, ¿no? El nuestro lo has cumplido. Lo has cumplido y yo te doy un 10, Carmelo. Así que Víctor, nada, gracias. encantado. Muchas Muchas gracias. Y la canción con la que acabamos es esta Nube de hielo de Benito Cabrera. ¿Por qué la has elegido, Carmelo? Mira, este es un tema que, bueno, es emotivo, tiene que ver con una de las preguntas que me hicieron. Casi siempre a la música le pedimos que nos produzca de verdad una emoción. Esta la produce, no hay sino que escucharla. Con esta nube de hielo acabamos la conversación con el periodista Carmelo Rivero. Además nos cuentan por aquí en el WhatsApp, uno de los grandes de Canarias, de los medios de comunicación. Nunca tuve el placer de conocerlo. Una de las mensajes que nos llegan para Carmelo Rivero. Carmelo, gracias por ser hoy nuestra persona luminosa en Roscas y Cotufas. Pues muchas gracias a ustedes por haberme invitado y hasta siempre.